Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al senador Mayans por la invitación. Bienvenidas, bienvenidos a los directores generales de los institutos de seguridad social en México y a los invitados especiales. México se aproxima al esquema más antiguo en lo que respecta a qué hacer con los ancianos, dejarlos que laboren hasta que fallezcan, porque como ya dijo el senador Mayans, o no tendrán pensión o tendrán que trabajar toda la vida por la precariedad del empleo que no les permitirá acceder a esta. Hemos sido bombardeados desde los años 90 con un discurso sobre la insostenibilidad de los sistemas de seguridad social, particularmente el de las pensiones. Este discurso sirvió para justificar la reducción de los beneficios que fueron originalmente pactados entre trabajadores, empresarios y gobierno. Esta perorata, sin embargo, ha estado plagada de falacias. La primera se refiere a la supuesta solidaridad intergeneracional que suponía el diseño del sistema de pensiones de beneficio definido. En realidad, se prevía que el ahorro de los trabajadores sirviera para construir un gran capital social que financiaría en su momento las pensiones, es decir, los propios trabajadores, junto con empresarios y gobierno, aportaban para el fondo que posteriormente se usaría para pagar las pensiones. Sin embargo, este capital social fue sistemáticamente menguado. Se utilizó para fines distintos a las pensiones. Se construyeron hospitales, centros deportivos, escuelas, viviendas y posiblemente sirvió para enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios. El problema fue que el Estado mexicano nunca restituyó el dinero de los trabajadores a ese capital social. Es como si pidiéramos un préstamo al banco y no tuviéramos que pagarlo. Si tener el capital social de los trabajadores desde que inició este sistema de ahorro para las pensiones, podríamos saber el tamaño de la usurpación que el Estado mexicano hizo del dinero de los trabajadores. La segunda falacia consiste en que se afirma que el pago de la seguridad en México es alto y excesivo para los empresarios. Falso. El porcentaje de aportación de los empresarios al IMSS es del 5.15 y el gobierno paga por sus trabajadores 5.18. En Argentina, cuya aportación por parte de los trabajadores es de 17%, sin contar otros países que también en América Latina los empresarios aportan mucho más. Es cierto que las aportaciones de los trabajadores también son bajas, pero en este momento ningún incremento de cuotas a los sistemas de pensiones puede ser implementado a costa de la precariedad y el bajo nivel salarial. Para eso necesitamos incrementar el salario y mejorar las condiciones de empleo. Se ha dicho también que es insostenible para las finanzas públicas el pago de las pensiones de los trabajadores de la generación de transición. Aquí quiero dejar muy claro que no son los pasivos del IMSS y del ISSSTE los que están poniendo en apuros al gobierno federal. La mayor deuda contraída por parte del gobierno federal es con Pemex, Comisión Federal de Electricidad y demás empresas en proceso de liquidación como Banrural, Ferronaves, etc. Según la Auditoría Superior de la Federación, tan solo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad absorben 72.4% del costo fiscal de las obligaciones de pago de pasivos de las generaciones de transición. El compromiso adquirido por el gobierno federal en el caso de estas empresas fue con el fin de realizar la reforma privatizadora del sector energético. No habría empresa dispuesta a asumir el costo del pasivo laboral. Los pasivos de la generación de transición del IMSS y el ISSSTE representan el 11.7% del total, mientras que las empresas en proceso de liquidación son 13.6%, casi el mismo porcentaje y la cantidad de trabajadores es absolutamente distinta.
Por tanto, es incorrecto tratar de meter en el mismo cajón a todos los trabajadores para resolver el problema de los pasivos de la generación de transición. El gobierno debe asumir la deuda con los trabajadores de las empresas que quiso privatizar, sin afectar los intereses de las mayorías. Otra de las falacias es que no hay dinero para financiar las pensiones. La desigualdad se impone como una forma de vida normal. Mientras que el gobierno no cobra impuestos a quien debe de cobrar, en 2012, por ejemplo, el 10% de la población más rica concentraba el 60% del ingreso total y solamente 4 mexicanos el 10% del Producto Interno Bruto. México tiene uno de los niveles más bajos de captación en impuestos. En 2014 era de 19.5 frente a 33.6% promedio en la OCDE. Por rubros también México tiene deficiencias, depende mucho más de los impuestos indirectos al consumo de bienes y servicios como el IVA, el IEPS, etcétera, que son absolutamente regresivos, y menos en los ingresos, en los impuestos a ingresos y a utilidades, que pueden ser más progresivos. Así, mientras que en el IVA captamos más o menos lo mismo que la OCDE, 11% en la OCDE y 9%, casi 10% en México. En materia de ingreso y utilidades, la OCDE capta 11.5% y en México únicamente 5.8%. Pero es en el rubro de las contribuciones a la seguridad social donde México falla más. Apenas se capta 3.1% del PIB, frente a 9.1% en los países de la OCDE. Y no nada más es un problema de la baja captación, sino que también no se cobra a quien se debe de cobrar. Hay empresas que evaden los pagos a la cuota, incluyendo estados de la República, empresas públicas que no dan a tiempo las contribuciones. Las políticas de contracción salarial afectan también a la seguridad social. Mientras menores sean los salarios, también serán menores las cuotas pagadas a la contribución. Nos dicen también que hay un problema demográfico, que México se está envejeciendo, pero se les olvida que todavía estamos gozando del bono demográfico, es decir, todavía hay una población económicamente mucho mayor que los ancianos, y por el otro lado hay un bono de género. Las mujeres estamos participando en mayor proporción en el mercado de trabajo y ese bono no lo hemos aprovechado. Una fracción muy pequeña de la población va a recibir pensiones, alrededor del 20%, 25%, y nos están diciendo que con ese 20-25% no hay dinero ni siquiera para ellos. Quienes reciben las llamadas pensiones no contributivas son las personas más pobres, efectivamente tienen la mayoría rostro de mujer y son muy, pero extremadamente pobres. Alrededor del 91% de las personas que reciben pensión no contributiva son pobres, mientras que quienes reciben una pensión, ya sea del IMSS o el ISSSTE, su pobreza es únicamente del 50% y no padecen pobreza extrema. Es una, también otra mentira hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones, de lo que se llama el sistema de reparto. La insostenibilidad no puede ser un argumento que se aplique a estos sistemas, como tampoco el de cuentas individuales. El de cuentas individuales es simple y sencillamente un sistema de ahorro en donde estamos pasando dinero presente al futuro, pero no es un sistema de pensiones. No están cumpliendo su labor social de ser verdaderamente un ingreso que permita a los trabajadores vivir austera
pero dignamente al final de sus días. El modelo que estamos promoviendo en México es el mismo, como ya dijo el senador Mayans, que en Chile, y de cuentas individuales ha causado una fuerte confrontación social en los años recientes por las magras pensiones a las que se están teniendo derecho. Una crisis social similar a la chilena se avecina para México si no se corrige el rumbo. Ya la Auditoría Superior de la Federación y otros actores han reconocido que bajo el modelo del sistema de cuentas individuales es imposible alcanzar pensiones dignas para la mayoría de la población. Cuanto antes se corrija y se haga un consenso académico y político que establezca que el sistema de cuentas individuales no es la solución para el logro de pensiones inclusivas y suficientes, con mayor premura podremos trabajar para transitar hacia modelos de pensiones que permitan contribuir al bienestar de la sociedad. Muchas gracias.